Bienvenidos a la clase número 11 del curso Vida de Cristo. Hoy vamos a empezar a hablar del Sermón del Monte, un sermón importante en el ministerio de Cristo. Vamos a tocar varios aspectos de este sermón. No vamos a cubrirlo todo, pero me gustaría primero darles un poco del trasfondo de dónde estamos hablando cuando Cristo predicaba así. Vemos otra vez el mapa, el mar de Galilea. Vemos a Capernaum ahí, como si fuera reloj, sería a las 11 más o menos del mar de Galilea. Y vemos más de cerca esta sección del mar. Vemos algunos de los pueblos ya indicados aquí. Capernaum, que ya mencionamos, Corazín más al norte, Magdala al sur, Caná más al oeste. Y ven a la izquierda, un poco arriba, el Monte de las Bienaventuranzas. Es uno de los sitios tradicionales para este sermón famoso. Otra vista de esa parte de la llanura de Genezaret. Mencionamos esto porque en Lucas la versión de este sermón se llama el sermón de la llanura. Entonces la pregunta viene, pero ¿cuál era? ¿Era el monte o era llanura? Y yo digo que podría ser ambos. Aquí vemos más de cerca, volviendo al Monte de las Bienaventuranzas, y hay una iglesia al fondo que fue construido sobre este lugar para conmemorar el sermón. La iglesia en sí no tiene nada de especial, ningún significado histórico, pero está en el mismo lugar donde piensan los estudiosos que dio Cristo este sermón importante. Más de cerca vemos la iglesia. Dentro de esa cúpula tiene 8 lados por las 8 bienaventuranzas. Uno puede estar ahí leyendo y mirando, pensando en eso, con una vista hermosa del mar de Galilea. Esta es la vista que uno tiene cuando uno está sentado en esos campos debajo de esa iglesia. Bien lindo mirar y meditar en este sermón. Y uno puede imaginar a Cristo hablando de los pájaros, de las flores en ese sermón con esta vista hermosa. Mirando otra vez otra perspectiva, hacia arriba vemos la misma iglesia y detrás de nosotros el mar de Galilea. Y desde arriba vemos otro sitio posible. Ya es la foto que hemos visto, el camino al mar, este camino aquí. Algunos piensan que quizás Cristo estaba más cerca de la orilla cuando dio el discurso, porque en esta cueva, se llama la cueva de Eremos, que vamos a hablar después, es un lugar natural, como una plataforma natural para hablar a mucha gente. Y hay espacio en este lugar para miles y miles de personas, y la acústica de este lugar es muy buena. Así que posiblemente en esta zona, o quizás en el Monte de las Bienaventuranzas, Cristo dio ese sermón. Igual no hay mucha diferencia de distancia. Ven la piedra grande que está encima del cerrito ahí. Hay un camino que va de esa piedra hacia arriba y como media milla o una milla está la iglesia que vimos en las otras fotos. Entonces quiero darles una introducción al sermón mismo. Algunos piensan que Lucas y Mateo escribieron 2 versiones del mismo discurso. Otros piensan que son 2 discursos totalmente diferentes, que Cristo dio en 2 ocasiones, en 2 lugares distintos. Y eso es posible también. Personalmente yo pienso que el material que Cristo cubrió en estos sermones era material que usaba muchísimo, porque era el centro de su mensaje. Estos principios del reino de Dios, cómo era vivir como ciudadano en el reino de Dios. Pienso que eran enseñanzas que Cristo hubiera dado quizás cientos de veces cuando recorría las sinagogas y las aldeas de Galilea y por supuesto también en Jerusalén. Así que no debemos preocuparnos por las diferencias en los 2 discursos de Lucas 6 o Mateo 5 al 7, porque básicamente se trata del mismo material. Jesús habló en este sermón del reino de Dios 52 veces. Esa frase aparece 52 veces. El reino del cielo
aparece 32 veces. Estamos hablando del ministerio de Cristo, no solamente en Mateo 5 al 7. Pero el reino del cielo, esos 32 veces, esa frase ocurrió totalmente en Mateo, no aparece en otro evangelio. Y la pregunta sería, ¿qué entendieron los oyentes cuando escucharon esa frase, el reino de Dios o el reino del cielo? ¿Qué iba a venir a sus mentes? Pensemos otra vez en los 4 grupos que formaban parte de la población de Galilea, que ya mencionamos, los paganos. ¿Qué iban a entender los paganos por esa frase, reino de Dios? Si eran paganos, no tenía un Dios, quizás tenían varios dioses, o quizás no tenían ningún Dios, ninguna creencia en ningún ser o poder fuera de ellos mismos. Pues quizás sería algo que les asusta o quizás no les interesaría. Los judíos ortodoxos tendrían otro concepto quizás, porque iban a conectar la idea del Mesías y el rey con el reino de Dios. Así que esos conceptos del Mesías de reinar, de derrotar a los enemigos, de establecer su reino aquí en esta tierra, ellos querían que viniera el reino de Dios. Y ellos escucharon profecías mesiánicas en esa frase. Los celotes, hemos visto que ellos eran militares casi. Ellos querían acabar con los romanos, con cualquier otro grupo que tuviera autoridad sobre ellos en ese tiempo. Y cuando los celotes escuchaban esa frase, quizás pensaban en una guerra, que finalmente la llegada del reino de Dios significa que habría una batalla final, que Cristo o quien sea el Mesías, Él iba a venir para establecer ese reino y ellos finalmente iban a tener todo el poder y la autoridad en su propio país. Un poco como los judíos, pero diferente a la vez, en sentido más militar. Y los herodianos quizás no querían saber nada del reino de Dios, porque estaban satisfechos con el reino como existía. Ya tenían poder y autoridad, ya tenían riquezas seguramente bajo el reinado de los romanos. No querían saber de otro reino que les estorbara ya su vida que tenía. Así que quizás por eso peleaban tanto con Cristo. No querían saber nada de otro reino aparte del que tenía. Así que Cristo, usando esta frase, hubiera tenido varias audiencias distintas con conceptos diferentes acerca de lo que significaba. La pregunta también surge si hoy en día ha venido el reino de Dios. Cristo hablaba del reino como algo venidero y después hablaba del reino como algo que ya estaba. Hoy en día, según como entendemos la frase, el reino de Dios ha llegado y no ha llegado. Alguien lo ha expresado de esta forma, que hay cierta tensión entre el ya está y el no todavía. ¿Sí? Y realmente estamos ahí con el reino de Dios. En unos sentidos, ya está, ya ha llegado. La muerte de Cristo, el ministerio de Cristo, la resurrección de Cristo, todos produjeron el reino de Dios y ya gozamos de algunos beneficios de ese reino. Pero en el reino de Dios, mirando Apocalipsis 21 y 22, cuando el reino ya esté perfecto, sabemos que no habrá más maldad, no habrá más tristeza, no habrá más lágrimas, o sea que será perfecto todo. Y mirando el mundo en el cual estamos, sabemos que ese mundo no está todavía, no es perfecto. Hay dolor y hay tristeza, hay lágrimas y muchas cosas que no están bien en este mundo. En ese sentido, no todavía ha llegado el reino de Dios. Hay buen ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, que los aliados peleaban contra las fuerzas militares de Alemania, de Japón, de Italia y otros. Y la cuestión estaba en duda. No se sabía quién iba a ganar la guerra. Y todo el mundo literalmente participaba en esta guerra. Bueno, vino finalmente la invasión a Francia, ¿sí? En la playa de Normandía. Y con las fuerzas aliadas llegando ahí, cuando se establecieron ya su posición en esa playa,
ya se sabía que iban a ganar la guerra. De hecho, la mayoría de los estudiosos que estudian la Segunda Guerra Mundial indican ese punto como el punto cuando cambió la guerra. Después de eso, ya era solamente cuestión de cuándo iba a ganar el ejército de los aliados. No era cuestión de si iba a ganar. Ya fue establecida esa. Pero es interesante que entre el tiempo de la invasión a Francia y el fin de la guerra, había unos 11 meses más de guerra. Había más batallas, había más muertes, más destrucción, más heridas, más vidas destruidas. Seguían con problemas, aunque ya no cuestionaban quién iba a ganar, solamente cuándo. Y es un poco así con el reino de Dios. ¿Ha venido? Sí, ha venido. Ya gozamos de algunas bendiciones de Cristo, ya tenemos la salvación, están mejorando las cosas en muchos sentidos. Pero, ¿está todo perfecto? No. Entonces estamos entre la invasión que hizo Cristo con su muerte, con la derrota de Satanás. Estamos entre ese hecho y el hecho final de la llegada de Cristo por segunda vez y la llegada al cielo de nosotros cuando todo será perfecto. Así que estamos en esa tensión entre el ya está y el no todavía. La invasión ya ha llegado, ya está decidido, pero todavía no hemos llegado al cielo permanente. Interesante ese concepto. Y Jesús les cuenta en este sermón y en otras enseñanzas acerca de cómo es ese reino, que ya está, pero todavía no. Y Él les habla según la perspectiva de alguien que ha vivido ahí. Es como ustedes o yo cuando viajamos a otro país y hablamos de esas personas o con esas personas y dicen, ¿y de dónde eres? Bueno, yo soy de los Estados Unidos. Ah, sí, nunca fui allá. ¿Cómo es la vida allá? Y yo les cuento cómo es la vida donde yo vivo en los Estados Unidos. Y después hablo con otra persona que es de China. Ah, sí, nunca fui a China. ¿Cómo es la vida allá en China? Y me cuentan cómo es la vida. Bueno, Cristo dice que Él ha bajado del cielo. Nadie más ha subido al cielo para bajar y contar. Entonces Cristo viene a contarnos en parte de su ministerio de cómo es el reino de Dios. Cómo puede ser aquí en la tierra y cómo es el reino del cielo de Dios. Así que hay varios principios de vida en el reino de Dios que vemos expresados en el Sermón del Monte. Primero, Cristo quiere mostrar la intención de Dios que está detrás de la ley. Ya mencionamos el patrón de enseñanza de los rabís con smicha. Ustedes han escuchado, pero yo les digo, y después agregan una nueva doctrina. Bueno, Cristo hacía esto en la ley. Ustedes han escuchado, no matar, pero yo les digo, y agrega más. No es solamente la regla superficial, es el concepto detrás de la ley. Él enfatizaba la parte interna, el corazón, porque ahí nacía todo. Si el corazón estaba bien, pues toda la persona iba a estar bien. Y no enfatizaba tanto la parte externa. Los fariseos ya se habían preocupado bastante por la apariencia y los actos externos. Cristo iba directamente al corazón. También Él enfocaba en los resultados eternos, ¿sí? Miraba el largo plazo. ¿Cuál resultado iba a tener una acción hoy en 2000 años? ¿Sí? ¿Qué iba a pasar en el cielo a causa de algo que hacemos ahora? Y destaca la batalla entre dos amos, porque obviamente es una batalla espiritual. Dos reinos diferentes, dos caminos diferentes. Él quería indicar las diferencias e invitar a las personas a participar en el reino de Dios, el camino de Dios, seguir a Dios y a Él mismo. Así que llegamos a Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas y vamos a leer empezando en versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a ir también a Lucas en su versión del sermón, porque vemos aquí que estas bienaventuranzas son un poco diferentes. Así que acompáñenme, por favor, en Lucas capítulo 6, empezando en 17. Dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en vez del monte, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Dos versiones diferentes, quizás dos momentos diferentes, lugares diferentes, pero muchos de los mismos conceptos. La parte en Lucas agrega los ayes, algunos ayes, y esos no están en Mateo. Algunos han dicho, mirando la lista de Mateo, que está hablando de 7 cualidades de perfección que tienen un ciudadano del reino de Dios. Y un resultado, el octavo, bienaventuranza, como resultado de esa vida. Es una forma de mirarlo. Otros lo miran como 10 declaraciones, dividiendo algunos de los versículos un poco, y los comparan con los 10 mandamientos, algo del Antiguo Testamento comparado o reemplazado quizás por algo del Nuevo Testamento. Sea como sea, las bienaventuranzas dan la introducción a los contenidos del Sermón del Monte en el libro de Mateo. Quizás podríamos verlo como un índice, comparando lo que dice un versículo con lo que dicen otros versículos después. Cuando habla, por ejemplo, en 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después, en 39 al 42, dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y etc. Quizás vemos en eso y otros pasajes del sermón una extensión o una explicación de lo que significa ser pobre en espíritu. Y podríamos decir lo mismo con el resto de estas bienaventuranzas, que cada uno parece estar conectado con enseñanzas después en el Sermón del Monte.
Por eso digo que quizás es un índice de los contenidos que vendrán después en el resto del sermón. Bueno, ahora otra vez en Mateo 5, Cristo sigue después de las bienaventuranzas con palabras acerca de sal y luz. Dice en 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miremos estas dos imágenes de Cristo aquí, sal y luz. Ejemplos interesantes, muy prácticos también para la gente de ese tiempo. La finalidad de sal, por ejemplo, es darle sabor a la comida y todos nosotros gozamos de eso, metemos algo de sal y ya tiene mejor sabor la comida. Así somos nosotros para los demás. Cuando nos agregamos a un grupo, debemos darle más sabor a ese grupo, debemos ser una bendición para los que están ahí. También una finalidad de la sal es preservar. Cuando no había heladeras o neveras en ese tiempo, a veces preservaban la carne, otras cosas en la sal, y así podía durar más. A la vez era tan valiosa la sal que a veces se usaba para pagar a los soldados, ¿sí? Entonces hay una frase que decía, él vale su sueldo en sal, de ahí vino, ¿sí? Que le pagaba con sal. Pero había otra cosa interesante que hacía la sal. Era usado para mejorar los fuegos que usaban para cocinar. Ellos, los judíos, hacían sus fuegos para cocinar en un horno que tenía la forma de colmena, ¿sí? Y ellos quemaban las pieles, las carozos de las aceitunas y también usaban excrementos de animales en sus fuegos. Y se sabía que si se mezclaba sal con esos elementos, duraba más el fuego y quemaba más caliente. Así que la sal mejoraba la calidad del fuego y así del cocinar. Pero después de ser usada como 10 veces de esa forma, ya pierde esa propiedad que le hacía posible quemar así el fuego. Entonces no servían y por eso la sacaban y la tiraban afuera porque ya no tenía esa propiedad. Por eso dice Cristo aquí que cuando se pierde el sabor de la sal ya no sirve para nada. Así que nosotros debemos mirar en todos esos elementos de la sal para ver cómo nos aplica. Debemos formar parte de grupos para mejorar el grupo. Debemos ayudar al grupo de este aspecto que mejoramos el ambiente, mejoramos la actividad en que está el grupo porque queremos ser siempre útiles. Interesante este ejemplo de la sal. Y por supuesto la luz, la función de la luz es alumbrar y la iglesia, Cristo mismo, es llamada luz. ¿Sí? Cristo es la luz del mundo, nosotros somos luces, debemos alumbrar. En Apocalipsis 2, por ejemplo, habla de un candelero y que cada iglesia tenía su vela en el candelero, que si no brillaban como debían, pues iban a ser quitados. Su candelero iba a ser quitado frente a Dios, otra vez enfatizando la importancia de brillar como Dios quiere. Hay una parábola, de hecho, en Mateo 25, cuando el maestro, el amo de los 3 siervos, se va de viaje y les da talentos a cada siervo, y los 2 primeros usan su talento bien, pero el tercero no. Es como si apagara su luz y así pierde su talento. Esta idea de tener la luz y de no usarla, de taparla, resulta en premios perdidos
y no le agrada a Dios cuando no brillamos como Él quiere. Así que Cristo comienza esta primera parte del sermón con un desafío. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer sal y luz realmente? ¿Vamos a cumplir con esas funciones, esas finalidades o no? Y la pregunta es para cada uno de nosotros. Seguimos pues con versículo 17 de Mateo. Dice Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora quiero mostrarles aquí algunas letras en hebreo. Tenemos la yod de arriba, ¿sí? La letra más pequeña, quizás a esto se refería cuando hablaba de la tilde, así, la jota. La jota es la más parecida en griego a la yod. Ven que apenas aparece en la hoja. Ahora, hay otras letras en hebreo que vemos aquí. En la segunda línea vemos a la derecha un gimel, ¿sí? Parece que tiene como una piernita, un piecito ahí abajo. Y a la izquierda es la letra nun, ¿sí? Muy pequeña la diferencia, pero son dos letras diferentes, la G y la N. En la tercera línea vemos otros dos de la Zayin y la Waw, ¿sí? La Z y la W. Otra vez muy pequeña diferencia, cuando uno está aprendiendo es difícil discernir esa diferencia. En la cuarta línea vemos la Het y la G, suenan iguales, muy poca diferencia otra vez, una pierna que llega al tope y la otra pierna de la otra letra que no, CH y H, pero hay diferencia. Y en la última línea, la Dalet y la Resh. Y la única diferencia aquí es que se extiende la parte de arriba un poco más en la Dalet a la derecha que la Resh a la izquierda, la D y la R. Había diferencias pequeñas. Y Cristo estaba diciendo, como ellos sabían que había pocas diferencias entre las letras, Cristo decía, mira, yo voy a cuidar de cada detalle de la ley. Hasta las diferencias más pequeñas voy a notar y voy a honrar, voy a respetar. Él dice que nada de esto pasará hasta que se cumpla la voluntad de mi Padre, hasta que se cumpla la ley perfectamente. Y esa era su misión, venir, cumplir con la ley, no abrogarla, y después librarnos a nosotros a vivir de otra forma. Entonces miramos esta relación entre Cristo, la ley y los mandamientos. Mateo 5:17, que ya hemos leído. Cristo dice que no vino para abrogar la ley, sino para cumplir, ¿sí? No quería borrarla antes de honrarla. ¿Qué quería decir eso? Vino primero a cumplir las profecías. También iba a cumplir con los roles previstos para él. El rol de rey, por ejemplo, el rol de profeta, de sacerdote. 3 papeles importantes para el Mesías venidero. Él quería cumplir con esos papeles también. Y él iba a hacer todo, iba a obedecer todo y cumplir con todo de una vez y para siempre. Como menciona en Hebreos 10, cuando dice que este sacrificio que hizo Cristo, lo hizo una vez para siempre. Y no era necesario repetir ese sacrificio como se repetían los sacrificios con los animales. Cristo, con su ministerio y con su vida, iba a cumplir con la ley de una vez para siempre y acabar con ella. Y eso otra vez nos va a librar para vivir con otro tipo de reino. También Cristo, yo creo, vino para darnos una interpretación más precisa, más acertada sobre la intención de la ley. Quizás esto quiere decir en versículo 19,
cuando está hablando de no quebrantar uno de los mandamientos, de no enseñar a otros para quebrantarlos, ¿sí? Él quería enseñarles de tal forma que ellos entendían el propósito de la ley también, para no quebrar ni el propósito de la ley, los conceptos básicos de esa ley. Porque para la gente que no entendía el propósito o los conceptos básicos, era fácil para ellos quebrantarlos o quebrar los mandamientos, porque no entendían el corazón de la ley. Así que los fariseos, según Cristo en Mateo 23, ellos cumplían con ciertas partes de la ley, de dar el diezmo hasta la hoja más chiquita del jardín, pero ignoraban la justicia y el amor. Cristo aquí está diciendo, mira, cuando hacen eso es quebrar o torcer la ley, porque están ignorando el espíritu de la ley. Cristo vino a mostrarnos cómo primero acertar el sentimiento de la ley, el sentido real de la ley, para poder ponerlo en práctica. Y Cristo menciona, dice que los que hacen la ley y la enseñan, pues están honrando la intención de la ley. No están quebrantándolo, están viviendo conforme a los principios que tenía en mente Dios cuando hizo la ley. Bueno, supongamos pues que Cristo logró esa misión. Él cumplió con la ley para poder darnos un mejor camino. Pero este sermón es para ellos para vivir en el futuro, ¿sí? Ellos debían cumplir con los mandamientos de Dios en el futuro y enseñarlos. Entonces, si Cristo ya terminó con el cumplimiento de la ley, ¿a cuáles mandamientos se refiere que debemos cumplir o obedecer? ¿Okay? No pueden ser los mandamientos de la vieja ley, porque Cristo ya cumplió con ellos, ¿sí? Ya una vez que Él había cumplido con eso, ya no hace falta para nosotros obedecer esas leyes. Entonces, ¿cuáles son? Yo creo que Cristo está hablando de la obediencia que vamos a tener en el reino de Dios, de lo que Él iba a hablar después de esta parte. Él ya sabía que tenían la ley y las interpretaciones de los fariseos, pero Cristo está diciendo, miren, necesitan obedecer los mandamientos y el corazón de los mandamientos que les voy a hablar ahora mismo. Vamos a hablar, sí, de adulterio, como estaba en la ley, pero les voy a dar una interpretación más profunda para que obedezcan y honren esa ley nueva de mi Padre. Creo que estamos hablando, pues, de los principios del reino de Dios. Esos mandamientos son los que tenemos que obedecer. Entonces veremos que Cristo sigue dando esos principios nuevos y viejos a la vez. Antes de seguir con las enseñanzas específicas de Cristo en esa primera parte del sermón, me gustaría darles como una imagen, un ejemplo. Cuando yo trabajaba en una iglesia en otra ciudad, por supuesto íbamos a hacer visitas. Y en una casa, me acuerdo que era una casa en una zona un poco difícil de la ciudad. En esta casa habría problemas de cucarachas. No sé si ustedes han vivido alguna vez con ese problema. Me ha tocado a veces vivir en un edificio con eso. Y es difícil. Y esta señora me contó que ella una noche estaba durmiendo y que una cucaracha se le metió en la cabeza. ¿Sí? Entró por la oreja y se metió más adentro. ¡Wow! Cuando ella me contó eso, no podía imaginar el pánico que me entraría si eso me pasara a mí. Por supuesto, ella iba corriendo al médico y sacaron finalmente la cucaracha. Pero yo pensé, qué horrible sería tener eso, sentir eso dentro de la cabeza. Uno tendría tanto pánico para sacarla ya, para no tener que aguantarlo. Bueno, me parece que Cristo nos va a hablar en estos versículos que siguen de cucarachas, ¿sí? Cucarachas de la mente, no cucarachas físicas, ¿sí? Y quiere Él que nosotros sintamos el mismo asco
esa idea de tener algo dentro de la cabeza que queremos sacar y no podemos, no debe estar ahí, no es su lugar apropiado. Cristo quiere que sintamos ese mismo asco acerca de algunos pensamientos y sentimientos que a veces tenemos. Él quiere que tengamos esa misma desesperación para sacar cualquier cucaracha mental que haya en nuestras mentes. De eso se trata, de poder limpiar la mente, limpiar el corazón, para poder honrar la ley de Dios que Cristo está dando, estos nuevos mandamientos, esos nuevos principios. Puede haber, pues, cucarachas de codicia sexual, cuando habla del adulterio. Puede haber cucarachas de odio dentro del corazón o de enojo hacia otra persona. Puede haber cucarachas de chisme o de mentiras, todas cosas que se meten a veces en el corazón y no salen. Las cucarachas de envidia o materialismo. Cristo quiere que saquemos todas esas, que no aceptemos. No está bien tenerlas en la mente, no es normal tenerlas. Para el cristiano, Cristo quiere limpiarnos el corazón y la mente para poder vivir bien y traer a otros a Él. Así que vamos a mirarlo con ese concepto de cucarachas. Quizás una imagen un poco fea, pero quizás eficaz a la vez, si nos produce el deseo de limpiarnos como Cristo quiere. Entonces empecemos con el primero de estos, la lectura de capítulo 5 de Mateo, empezando en 21. Dice Cristo: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, ¿qué está enseñando Cristo con esto? Él cita la ley de Moisés y después empieza a hablar de las consecuencias. Antes yo pensaba que esto era como una escalera, que cada cosa que decía era más seria, cada insulto, cada consecuencia. Pero después de estudiarlo más, me parece que Cristo está haciendo una comparación entre la ley que tenían con las cortes, el Sanedrín, y lo que tenían ellos como consecuencias espirituales. Claro que hay consecuencias legales para algunas acciones, pero para otras acciones no hay, pero sí hay consecuencias espirituales. Aquí dice, si matas, serás culpable de juicio. Eso era una consecuencia legal. Claro que toda la gente iba a notar, ibas a ir a la corte y vas a ser sentenciado. Eso era consecuencia legal. Entonces, claro que sí, esa justicia vendrá. Pero Cristo agrega la nueva enseñanza como rabí con smicha, con autoridad. Él dice, si te enojas, serás culpable. ¿Sí? Y la gente no iba a pensar que eso era tan pecaminoso, porque toda la gente se enojaba, ¿sí? Eso estaba bien, ¿no? Cristo decía, no está bien, porque ese enojo es como una cucaracha en el corazón, que te lleva a matar a alguien eventualmente, si no lo cuidas, si no la sacas, ¿sí? Entonces Cristo aquí compara la consecuencia legal con la consecuencia espiritual ante Dios. Dios te hace culpable si estás enojado con tu hermano. Sigue aquí, si dices necio y la gente te escucha, serás culpable ante el concilio, quizás el Sanedrín u otra corte de los judíos. Otra vez estamos hablando de la consecuencia legal.
La gente te escucha quizás en un negocio, en un contrato, una conversación, una pelea. Y si dices esta palabra, obviamente traía ciertas consecuencias legales que podían ser aplicadas. Y claro que la gente iba a tener que pagar esa consecuencia. Pero Cristo dice, si dices fatuo, y parece indicar ahí que algo más está en el corazón de uno, para que uno tenga esa opinión de otra persona que está pasando en el corazón, estarás expuesto al infierno de fuego. Una consecuencia, debería decir aquí, una consecuencia espiritual, una consecuencia final. Que claro que yo puedo decir necio aquí quizás y pagar la consecuencia, pero si yo sigo en mi corazón con esa actitud hacia mi hermano, eso me traerá consecuencias eternas en los fuegos del Hades. Quería mostrarles aquí un par de fotos de una área de Jerusalén hoy en día. Cuando Cristo habla de los fuegos, ¿sí? De Gehenna, de Hades, la gente pensaba en esta región de Israel. A la derecha de esta foto, la parte más visible, más notable, es la cúpula dorada que está sobre el monte del templo, ¿sí? Y estaba cerca del templo de Cristo, en los tiempos de Cristo, a esa cúpula ahora. Pero más al sur, más a la izquierda, en esa foto, ven la flecha que indica el Valle Hinnom. El Valle Hinnom era donde quemaban la basura de la ciudad y donde en el pasado también ofrecían sacrificios a los dioses falsos. Siempre había olores feos saliendo de este valle, siempre había humo saliendo, fuegos, era un lugar asqueroso. Y cuando Cristo hablaba de los fuegos aquí que iban a sufrir, ellos pensaban por la misma imagen en este valle de Hinnom. Esta es otra foto más cerca del valle. Hoy en día es un lugar lindo, tienen conciertos, es casi un parque. Pero en el tiempo de Cristo era un lugar feo. Así que cuando él habla de los fuegos de Gehenna, de Hinnom, era de este lugar quizás que la gente pensaba. Miramos aquí que hay 3 situaciones de conflicto mencionados aquí en este capítulo, en 21 al 26, también en capítulo 6 de Mateo y capítulo 18 de Mateo. Y vamos a tomar las 3 situaciones juntas para hablar de este tema de conflictos, de problemas con el hermano. Estamos enojados con el hermano porque nos ha hecho algo. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, en este pasaje que leímos, la situación parece ser que yo hice algo para ofender a mi hermano. Mi hermano tiene algo contra mí. Y es tan importante para Dios arreglar cuentas entre hermanos que Cristo dice que hay que dejar la ofrenda frente al altar, ni seguir con el servicio, aunque eso fue importante, para ir a reconciliarte con tu hermano. Un principio bien importante hoy en día también. A veces vamos a la iglesia y estamos enojados todavía con alguien, guardamos rencor en el corazón contra alguien, nos sentamos en cierta fila de la iglesia, ni queremos mirar quizás a otra persona, ni saludamos a otra persona por ese enojo que está en el corazón. Bueno, esa adoración que le llevamos a Dios ese día quizás no le agrada, porque Él ve la enemistad del conflicto que hay entre uno mismo y otra persona. Cristo dice aquí que es importante resolver ese conflicto primero, si uno sabe que otro tiene algo contra uno mismo. En capítulo 6 de Mateo, en el medio del sermón, de la oración, el Padre Nuestro, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Otra vez, es un principio sobre el perdón. Debemos perdonar para recibir el perdón. Y después vamos a Mateo 18, 15 al 20, donde Cristo recibe una pregunta de Pedro, ¿sí? Que está hablando de conflictos. Y empezando en 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a todos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahí es cuando viene la pregunta de Pedro después, y dice, ¿y cuántas veces debo perdonar? Y Cristo le cuenta la historia de los 2 siervos que fueron perdonados, uno que fue perdonado y después no perdonó a su hermano ahí y fue castigado. La idea otra vez es que el perdón es tan importante que nosotros no podemos ser perdonados si no ofrecemos ese mismo perdón a los demás. Entonces, en esos conflictos, el principio más básico que Cristo quiere comunicar en todo su ministerio, no solamente en el Sermón del Monte, es que debemos buscar la paz en todo contexto, que es tan importante para agradar a Dios y para vivir bien con los demás hermanos. Hay algunos puntos importantes en esta sección. Es de notar que uno mismo siempre tiene que tomar la iniciativa para solucionar un problema con un hermano y no esperar al otro. Eso no nos parece justo al principio, porque en el primer caso parece que yo ofendí a mi hermano. Bueno, es justo que yo vaya para pedirle perdón, porque yo hice algo. Eso sí está bien, entendemos eso. Pero en los otros 2 casos, parece que el otro es el que ofendió. Pero yo tengo que ir, ¿sí? Tengo que buscar a ellos, tengo que buscar resolver el conflicto, tengo que yo buscar a otros para ir conmigo. Debo perdonar aun si no me perdona. Y decimos, pero eso no es justo. Yo no hice nada. Él ofendió en este caso a mí. ¿Por qué no él tiene que venir a mí? Bueno, es lo que dice Cristo. Es tan importante solucionar el conflicto que nosotros debemos iniciar. Difícil, pero es algo bueno para hacer. Tampoco, dice Cristo, deben existir condicionantes que afecten mi perdón. A veces nosotros ponemos excusas frente a esto porque realmente no queremos solucionar el conflicto. Y nos bastan las excusas como estas, por ejemplo, la actitud de la otra persona. Decimos, bueno, yo estoy listo para perdonar si él está listo para aceptarlo. Pero como él es orgulloso y soberbio, pues no tengo que perdonar porque su actitud es tan mala. No importa. Para Cristo dice que debes perdonar, sí o sí. Algunos dicen, bueno, si me pide perdón, entonces le perdono. Pero hasta ese momento no le voy a perdonar. Tampoco está en la Biblia. Están hablando de Mateo 30 o 35 que no existe, ¿sí? Tratamos de agregar cosas a la Biblia. Nunca dice esto la Biblia, que tenemos que esperar hasta que nos pida. Debemos hacerlo ya en el corazón. Otras veces decimos, bueno, yo tengo la culpa, entonces yo busco perdón y perdono. Pero en este caso quizás no tengo la culpa, tengo la razón. Y él debe pedirme a mí perdón. Y yo no le voy a perdonar hasta que admita que yo tengo la razón. Bueno, tampoco. Podemos tenerla, pero igual debemos perdonar siempre. Y algo que he escuchado mucho, ¿sí? Es que cuando alguien no quiere perdonar y les preguntas por qué, dice, hermano, no lo siento. O sea que no tiene la emoción en su corazón para desear hacerlo. Pero otra vez, están buscando pasajes que no existen en la Biblia. La Biblia nunca habla de cómo nos sentimos acerca de perdonar. Porque el perdón no es asunto de sentimiento, no es asunto de emoción,
es asunto de voluntad, es asunto de obediencia. Entonces no me importa si quiero perdonar o no, no es importante esa parte. Lo importante es que debo obedecer, porque si no perdono, pues no seré perdonado. Me acuerdo que una vez hablaba con una señora de una iglesia y ella tenía problemas en perdonar a su hermana que le había ofendido. Y era bastante grande la ofensa, yo entendía cómo se sentía. Y yo le decía, bueno, pero ¿has hablado con ella para poder resolverlo? Dice, no quiero hablar con ella porque no me va a aceptar. Y bueno, entonces si no vas a hablar, pero por lo menos en tu corazón, mientras tanto, puedes perdonar. Hermano, es tan difícil, ¿no? Ella me hizo tan grande cosa que yo no puedo perdonarle. Digo, pero está diciendo que no puedes o no quieres. Y ella me mira, no me contesta. Digo, porque hermano, la verdad es que si la Biblia dice que tienes que perdonar, no es asunto de querer, debes hacerlo. No, hermano, no puedo. No, pero te das cuenta que estás desobedeciendo a Dios directamente. ¿Sabes que Dios te exige esto? Sí. O sea que estás ignorando directamente el mandamiento de Dios. Pone un poco más sí, como que no quiere decirlo. Y estás poniendo pues en juego tu salvación, porque sin perdón tenemos los pecados todavía y con esos pecados no entramos al cielo. ¿Vale eso, esta ofensa? Y me quedo mirando. Yo creo que todos nosotros quizás nos hemos sentido así con alguna ofensa. Cuando perdonamos no estamos diciendo que está bien lo que hicieron, pero estamos diciendo que voy a soltar ese asunto para que Dios se ocupe de eso. Es tan importante para Cristo esto. Él quiere que sus hermanos y hermanas vivan en paz. Y cuenta esas historias para animarnos a quitar esas cucarachas de odio en nuestros corazones. Otros puntos interesantes aquí habla en Mateo 5, de que si no solucionamos un conflicto, que podríamos terminar en la cárcel. Y claro que muchas veces no es una cárcel física, pero hemos visto a muchas personas encarceladas espiritualmente en su corazón, porque no han querido perdonar a los demás. Otra vez, repito el principio que dijo Cristo al final de Mateo 18. No recibirás perdón si no perdonas. Así que es importante solucionar este conflicto antes de volver a adorar a Dios. Entonces hemos dado un comienzo al Sermón del Monte. Hemos mirado algunos temas como las bienaventuranzas, la sal, la luz, el enojo, el asesinato. Y otra vez los principios son que el corazón es el más importante. Todo nace ahí. Si no estamos bien de corazón, nuestras acciones van a reflejar lo que está ahí. Y no vamos a poder agradarle a Dios si no estamos bien de corazón. Seguiremos pues en las próximas clases hablando de otros temas del Sermón del Monte. Que el Señor los bendiga después de esta.